Hola amigos, bienvenidos a la lección número 7, cómo multiplicar decimales positivos. Antes de entrar de lleno en esta unidad, revisemos algunos conceptos previos. ¿Recuerdas qué significa un decimal? Por ejemplo, ¿será verdad que 0,10 será igual a 1? Representemos fracciones como números decimales. Por ejemplo, si tuviéramos la fracción 3/4, ¿a qué decimal equivale? Para esto lo que debemos hacer es simplemente dividir. 3 dividido de 4. 4 en 3 no cabe, ponemos un 0 y ponemos una coma. Y al 3 le agregamos un 0. 4 por cuánto nos acercamos a 30, por 7. 7 por 4 es 28, lo dejamos debajo, restamos, nos da 2 y como estamos después de la coma, agregamos un 0. 4 por cuánto es 20, por 5. 5 por 4 es 20 y al restar nos da resto 0. Esto significa que 3/4 equivale al decimal 0,75. Ahora, ¿cómo es el caso inverso? Por ejemplo, nos dan el decimal 0,25 y nos piden pasarlo a fracción. Para esto usamos la siguiente regla, que nos dice, escribe el número sin decimal, nos quedaría 25, y lo vamos a dividir de un 1, y como hay dos decimales, ponemos 2 ceros. Este número lo podemos simplificar por 25, y nos quedaría la fracción 1/4. Con esto pasemos a ver la pregunta inicial. ¿Será verdad que 0,10 es igual a 1? 0,10, según lo que acabamos de ver, ¿a qué fracción equivale? Muy bien, recordemos que se escribe el número sin decimal y en el denominador escribimos un 1 y tantos ceros como decimales tenga el número. Como en este caso tiene dos decimales, escribimos dos ceros. Si simplificamos por 10, nos da como resultado un décimo. ¿Y es verdad que esto es un entero? Y la respuesta es no. Algo que podemos rescatar acá, en general, cuando tengas un decimal, los ceros que están a la derecha los puedes simplemente eliminar. Por ejemplo, si tuvieras 0,300, es simplemente 0,3. Luego del anterior recordatorio, pasemos ahora finalmente a ver cómo se multiplican los decimales. Comencemos multiplicándolos usando una recta numérica. Por ejemplo, ¿cuánto será 0,3 por 4? Comencemos ubicando 0,3 en la recta numérica. Cada una de estas partes equivale a 0,1 o un décimo, porque de 0 a 1 fue dividido en 10 partes iguales. Entonces acá tenemos un décimo, acá tenemos 2 décimos y acá tenemos 3 décimos. Por lo tanto, aquí está ubicado el decimal 0,3. Y este número se está multiplicando por 4. Pero multiplicar por 4 no es nada más que sumar 0,3 4 veces consigo mismo. O repetir 0,3 4 veces a la derecha. Entonces, acá tenemos un 0,3, damos 3 saltos más, tenemos 2 0,3 y damos el último salto más y acá tenemos representada la multiplicación de 0,3 por 4, la cual equivale a, muy bien, como estamos después del 1, es 1, y como todas estas partecitas son décimos, aquí podemos notar que después del 1 tenemos 2 décimos, es decir, está el decimal 1,2. Entonces, para multiplicar usando la recta numérica, primero ubicamos el primer decimal y lo repetimos las veces que nos indique el siguiente factor en el caso de que sea un número natural. Ya veremos qué pasa cuando los dos son decimales. Revisemos otro ejemplo. 1,2 lo vamos a multiplicar por el 2. Si recuerdas, esta es la respuesta que nos dio anteriormente. Entonces, 1,2 está ubicado acá. Y como está multiplicado por 2, debemos repetir esto. Es decir, a partir de este número, el 1,2, debemos avanzar un entero y dos décimos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué decimal está acá? Muy bien, tiene que comenzar con 2 porque estamos después del 2. ¿Y cuántos décimos tenemos? Contemos. 1, 2, 3, 4. Entonces, 1,2 por 2 es 2,4. Ya habíamos visto que los decimales están relacionados con las fracciones. Entonces, se puede también multiplicar decimales usando fracciones. Observa el siguiente ejemplo. 0,4 lo vamos a multiplicar por 3. ¿A qué fracción equivale 0,4? Muy bien, escribimos el número sin decimal y lo dividimos de un 1 y como hay un decimal escribimos un 0. Entonces ahora debemos resolver 4 décimos por 3. Para ver el 3 como fracción lo partimos de 1 y ahora multiplicamos horizontal. 4 por 3 es 12 y 10 por 1 es 10. Y ahora para pasarlo a decimal
12 lo vamos a dividir de 10. 10 por cuánto nos da 12? Muy bien, por 1. Escribimos un 10 abajo y luego restamos. Nos da 2. 10 en 2 no cabe, entonces ponemos una coma y un 0. 10 por cuánto nos da 20? Muy bien, por 2. 2 por 10 es 20 y ahora restamos y nos da 1,2. Lo que podemos sacar en limpio de acá es que cada vez que dividamos por 10, simplemente al número de arriba le vamos a agregar un decimal. Por ejemplo, si tuviéramos la fracción 7 partido de 10, esto es simplemente 0,7, ya que este 10 nos indica que el resultado tiene un decimal. Si tuviéramos 8 dividido en 100, esto es 0,08, porque el hecho de que haya un 100 nos indica que en su forma decimal va a tener dos números después de la coma. Veamos otro ejemplo. 1,3 lo vamos a multiplicar por 0,2. Cada uno de estos números los pasamos a fracción. El primero nos quedaría como 13 décimos y el segundo nos va a quedar como 2 décimos. Al multiplicar horizontal nos queda 3 por 2 es 26 y en el denominador 10 por 10 nos da 100. Y según lo que acabamos de comentar más arriba, el hecho de que haya un 100 nos indica que el resultado tiene dos decimales. Entonces 1,3 por 0,2 es 0,26. Y es así como se multiplican los decimales, pero transformando la fracción. ¿Existirá algún algoritmo que nos permita multiplicar decimales sin pasarnos a fracción y sin usar gráfica? La respuesta es sí. Por ejemplo, si quieres multiplicar 0,5 por 0,3, la regla dice lo siguiente. En primer lugar, debemos escribir los números sin la coma, quedándonos 5 por 3. Ahora efectuamos la multiplicación, esto nos da 15 y en segundo lugar el resultado debe tener la cantidad de decimales que había en total entre los dos factores. ¿Esto qué significa? El primer factor tiene un decimal y el segundo factor tiene un decimal. Esto quiere decir que el resultado que nos había dado debe tener dos decimales. Ponemos la coma y un 0. Veamos otro ejemplo. Si quisiéramos multiplicar 1,24 por 0,3, el primer paso nos dice escribir el número sin la coma. Nos quedaría 124 por 3. Calculamos, 3 por 4 es 12, nos queda 1 de reserva, 3 por 2 es 6, más 1 es 7 y 3 por 1 es 3. Y ahora, este número debe tener tantos decimales como tenían en conjunto los factores. 1,24 tiene 2 decimales, 0,3 tiene 1. Esto significa que el resultado debe tener 3 decimales. 1, 2, 3. Por lo tanto, la respuesta es 0,372. Revisemos los cálculos que hicimos con una recta numérica. 0,3 por 4. Escribimos los números sin coma. 3 por 4 nos da 12. Entonces, al 12 debíamos ponerle tantos decimales como tuvieran los factores. Y en este caso solamente 0,3 tiene un decimal. Esto significa que la respuesta debía tener un decimal. Y observa que nos dio lo mismo que con la recta numérica. Veamos el segundo ejemplo. 1,2 por 2. Escribimos los números sin decimal, multiplicamos y esto nos da 24. Como entre los factores había un decimal, esto significa que la respuesta debe tener un decimal. Y observa que nos da lo mismo que con la recta numérica. Y finalmente nos quedaba 1,3 por 0,2. Entonces primero lo escribimos sin comas, multiplicamos, nos da 26 y como los factores tenían en conjunto dos decimales, nuestra respuesta debe tener dos decimales, quedándonos 0,26. Bien amigos, ahora te invitamos a practicar con la actividad Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.